Un apache solitario esperaba a su prometida, pero de la carreta bajó una mujer gigante, entregada como burla. Marcado por la traición y el exilio, él la recibió frente a todos, cuando nadie más la quiso, y lo que nació como desprecio se convirtió en un amor imposible, tan grande como sus almas. Corría el año de 1856, cuando el desierto del norte mexicano parecía devorar la esperanza de todo aquel que se atreviera a vivir en sus tierras duras y silenciosas. Allí, en un rincón olvidado por los gobiernos y las ciudades, se levantaba la figura de un hombre solitario, un apache que había elegido la dignidad antes que la sumisión, Cayen Dazan. Su nombre se murmuraba entre rancheros y soldados como un susurro cargado de respeto y temor, porque no pertenecía a nadie, ni siquiera al propio destino. Cayen había aceptado un pacto, un trato extraño que lo obligaba a esperar con calma lo que otros llamarían un regalo, pero que él sabía que era apenas una forma de controlarlo. Los hacendados prometieron darle una esposa blanca, símbolo de un acercamiento político que garantizaría la paz entre su tribu exiliada y los colonos. No era amor lo que esperaba, sino un símbolo, un puente, una señal de que podía aspirar a convivir con los que siempre lo habían mirado con desprecio. Y aunque en su corazón seguía latiendo la herida de la traición y de la sangre derramada de su familia, aceptó, porque, en el fondo, algo en él deseaba un nuevo comienzo. El sol de la tarde caía inclemente cuando se escuchó a lo lejos el rechinar de ruedas. Una carreta se acercaba levantando polvo en el aire, escoltada por hombres que reían y bebían como si fueran a presenciar un espectáculo de circo. Cayen se mantuvo erguido, apoyado en su lanza, con el rostro tallado en piedra, esperando. Dicen que los segundos antes de la verdad son los más largos, y para él cada crujido de madera sobre el camino era un golpe seco en el pecho. Los hacendados habían murmurado que llegaría una joven blanca, de buena familia, prometida desde meses atrás. Una mujer educada en conventos, pulida por la sociedad, digna de ser mostrada como un símbolo de respeto. Cayen no buscaba belleza, ni siquiera ternura. Buscaba solo lo que le habían jurado, una esposa que representara el pacto de paz. Cuando la carreta se detuvo y la puerta trasera se abrió, un silencio expectante cubrió el lugar. Los hombres del pueblo se arremolinaron alrededor, algunos con cigarro en la boca, otros con copas de aguardiente en la mano. Esperaban la aparición delicada de una dama, pero lo que descendió de aquel carruaje no fue lo que nadie imaginaba. Los primeros en verla soltaron carcajadas, y en cuestión de segundos el aire se llenó de burlas crueles. Porque lo que apareció ante ellos fue una mujer de proporciones extraordinarias, de casi 2 metros de altura, blanca como la harina recién molida, con cabellos espesos que caían como un manto oscuro sobre sus hombros. Vestía un traje que alguna vez había querido ser elegante, pero que apenas lograba cubrir su figura monumental. La llamaban Isabela Montenegro, hija de una familia de apellido ruidoso y orgulloso, pero que en secreto la había considerado siempre una carga. Isabela bajó con pasos firmes, aunque cada uno de ellos resonaba como un tambor de batalla. Su presencia imponía tanto como incomodaba. Las mujeres la miraban con desprecio, los hombres con burla, como si fuera un animal llevado a subasta. Los murmullos se convirtieron en carcajadas. «Miren la novia del apache», gritaban algunos. «Un gigante para un salvaje», vociferaban otros, mientras las risas se mezclaban con silbidos y ofensas. Cayen no se movió. Su cuerpo permanecía tenso. Sus ojos de obsidiana la miraban sin pestañear. Esperaba a la prometida que le habían asegurado, y lo que veía frente a sí era, para él, una burla, una traición más. Sin embargo, lo que lo dejó inmóvil no fue la sorpresa de la estatura de aquella mujer, sino la forma en que ella resistía el vendaval de humillaciones. Isabela no bajó la cabeza, no lloró, no tembló. Caminó erguida con el rostro alto, mirando a todos sin miedo, como si cada insulto rebotara contra la roca de su dignidad. Esa mujer que para todos era un castigo, para él se revelaba como una fortaleza viviente. Los hombres seguían riendo, las mujeres cuchicheaban,
Y doña Ángela Valdivia, la poderosa hacendada que dominaba aquellas tierras, observaba desde lejos con una sonrisa venenosa. Ella misma había sido quien permitió aquella farsa. En lugar de enviar a la joven prometida que Callen esperaba, habían entregado a Isabela la vergüenza de su familia para ridiculizarlo frente a todos. Callen sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Su orgullo apache había sido manchado, su palabra burlada. Pero sus ojos, clavados en Isabela, descubrieron algo que nadie más quería ver. Una mujer que, a pesar del rechazo de todos, no cedía ni un centímetro en su dignidad. Y esa visión lo desarmó. El silencio se hizo pesado entre ambos. Callen desde su soledad y ella desde su condena se miraron por primera vez. Fue apenas un instante, pero en ese cruce de miradas nació la chispa de algo que aún ninguno podía nombrar. Ni amor, ni ternura, ni compasión. Solo el presentimiento de que el destino les había jugado la peor de las cartas, pero que quizás, en ese mismo juego, escondía la oportunidad de cambiarlo todo. Y mientras el pueblo seguía riendo, Callen Dasán pronunció con voz firme y cortante, como el filo de un cuchillo: «Esta es la mujer que me entregaron, y esta será la mujer que yo reciba». Las carcajadas se apagaron poco a poco, sorprendidos por sus palabras. Nadie esperaba que aceptara la humillación. Nadie entendía qué había visto en ella, pero en ese instante, sin proponérselo, Callen e Isabela sellaron un pacto mucho más grande que el que habían tramado los hacendados, un pacto invisible, nacido del dolor compartido y de la fuerza de resistir. Y así comenzó una historia que no sería recordada por el engaño de una familia ni por las burlas de un pueblo, sino por el fuego callado que, sin quererlo, empezó a arder entre un apache solitario y una mujer gigante. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Esta comunidad vive gracias a ti, que amas los romances que tocan el corazón. Y si quieres más historias como esta, comenta la palabra alma. El murmullo no tardó en convertirse en un estruendo de risas y burlas. Aquella escena, que para los hacendados debía ser solemne y simbólica, se había transformado en un espectáculo cruel. Los hombres del pueblo golpeaban sus botas contra la tierra como si marcaran un ritmo de circo. Las mujeres, con abanicos temblando en sus manos, cuchicheaban como si se tratara de un chisme jugoso que les daría alimento para semanas enteras. «El apache encontró a su gigante», gritó un ranchero, y la carcajada general lo siguió como un eco de desprecio. Isabela Montenegro, erguida como una torre en medio del desierto, soportaba el peso de aquellas miradas que la atravesaban como flechas. Su vestido, ya desgastado por los viajes, parecía demasiado pequeño para su cuerpo inmenso, como si la sociedad nunca hubiera querido crear un lugar que la cubriera por completo. Ella sabía lo que era esa sensación. Desde niña, había sentido que el mundo la miraba como un error de la naturaleza, y sin embargo, en aquel instante, su rostro no mostró fragilidad. Levantó el mentón y en sus ojos brilló algo que pocos pudieron descifrar, la chispa de quien se niega a quebrarse. Callen Dasán observaba en silencio. Para él cada risa era un golpe, cada burla una herida que intentaba hacer sangrar su orgullo apache. Había esperado a una prometida que representara respeto, pero lo que habían hecho con él era un insulto público. Querían que bajara la cabeza, que rechazara a Isabela frente a todos, que confirmara la burla. Pero en ese mar de carcajadas, Callen descubrió algo que nadie más veía. Aquella mujer no temblaba. Los hombres gritaban comparaciones crueles: una mula blanca para un indio salvaje, que le construyan una cama de madera para gigantes, mientras las carcajadas se mezclaban con silbidos. Y en medio de ese ruido hiriente, Isabela caminó despacio, con paso firme hasta colocarse frente a Callen. Nadie entendió el silencio que se formó entre los dos. Sus miradas chocaron como dos espadas que, en vez de herirse, se reconocen. Callen sintió que aquellos ojos femeninos, tan llenos de orgullo como de soledad, hablaban un idioma que él conocía demasiado bien: el idioma del rechazo, del abandono, del dolor hecho costumbre. Isabela respiró hondo,
y aunque sus labios no pronunciaron palabra, la dignidad con la que se plantó frente a él fue más poderosa que cualquier discurso. Era como si dijera: no me eligieron, me usaron como burla, pero aquí estoy, y no me quebraré. Doña Ángela Valdivia, que observaba desde lo alto de su carruaje, sonrió con veneno. Aquella era su victoria. Había humillado al apache y exhibido a la mujer que toda su vida había sido motivo de vergüenza para su familia. Para ella, era un espectáculo delicioso ver cómo se destruían dos almas con un solo movimiento. Pero entonces sucedió lo inesperado. Cayen Dasan, con voz grave y profunda, interrumpió las risas con una sentencia que cayó como trueno en medio de la multitud. Esta es la mujer que ustedes me entregaron, y esta es la mujer que yo recibo. El silencio fue inmediato. Las carcajadas se ahogaron en gargantas incrédulas. Nadie comprendía cómo un hombre podía aceptar semejante humillación. Los ojos de las mujeres se abrieron grandes, los de los hombres chisporrotearon de desconcierto. ¿Qué veía ese apache en una mujer tan fuera de lo común? ¿Qué fuerza había en ella que lo hacía hablar con tal firmeza? Isabela, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no la estaban arrojando, sino recibiendo. La frase de Cayen no era una declaración de amor, ni una promesa de ternura. Era algo más hondo, un reconocimiento. En medio de la burla, él había levantado un muro a su lado, y en ese muro había escrito que ella, la mujer considerada una vergüenza, no sería desechada. El corazón de Isabela latió con fuerza. Había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie, pero esas palabras despertaron una esperanza que no quería admitir. Y al mismo tiempo, en el pecho de Cayen se encendió un fuego extraño, la intuición de que, quizás, esa mujer enviada como burla no era un castigo, sino un destino oculto. El pueblo entero quedó mudo. Solo el viento soplaba, levantando polvo entre las botas y los vestidos. Doña Ángela frunció los labios, sintiendo por primera vez que algo en su plan podía torcerse. Y en ese instante, bajo el sol abrasador del desierto mexicano, Cayen Dasan e Isabela Montenegro sellaron sin saberlo el inicio de una historia que nacería de la humillación, pero que estaba destinada a convertirse en un amor tan grande como el dolor que los había unido. La tarde se había marchado dejando un cielo enrojecido como herida abierta. La carreta que había traído a Isabela Montenegro se alejaba levantando polvo, y con ella las últimas risas del pueblo. Ahora solo quedaba el silencio entre ella y Cayen Dasan, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Él la guió por el camino árido hacia su morada. No era un palacio ni una hacienda como la de los blancos. Era una construcción austera, hecha de piedra y barro, levantada con sus propias manos. Allí no había lujos, ni cortinas bordadas, ni muebles relucientes. Había apenas lo necesario: un techo que no dejaba pasar la lluvia, paredes ásperas que resistían el viento, una mesa tosca de madera y una hoguera apagada en el centro. Cayen empujó la puerta y entró sin mirarla, como quien no quiere reconocer la presencia de otro en su propio mundo. Para él, esa choza era más que una casa, era su refugio, el único lugar donde no era perseguido ni señalado. Ahora de pronto, ese espacio íntimo debía compartirlo con una mujer que le había sido impuesta como burla. Isabela cruzó el umbral con paso firme. No hubo temblor en sus rodillas, aunque su corazón palpitaba con fuerza. Había imaginado 1000 veces el día en que la entregarían a un hombre, y siempre pensó que sería como un sacrificio, como un destino cruel que confirmaría su condición de carga. Pero lo que encontró allí fue distinto. No era un marido orgulloso que la recibía con júbilo, ni un extraño dispuesto a despreciarla abiertamente. Era un hombre roto, endurecido por el dolor, que prefería callar antes que humillarla. El silencio entre ellos era tan denso que se escuchaban las brasas dormidas en el fogón, el roce del viento contra la madera, e incluso los pasos de Isabela al recorrer con la mirada cada rincón de aquella casa. No dijo nada, pero dentro de sí supo que debía hacer de ese espacio un hogar, no por él, ni por el pacto, ni por la burla de su familia, sino por ella misma.
porque si el mundo había decidido que viviría allí, entonces no permitiría que la sombra de la vergüenza también entrara con ella. Se quitó el manto que la cubría y lo dobló con cuidado, como si fuera seda fina aunque estaba gastado. Luego recogió unas ramas que estaban desordenadas junto al fuego, sopló suavemente y encendió la hoguera. En segundos, la habitación se iluminó con un resplandor cálido que transformó las paredes ásperas en refugio. El aroma de la leña quemándose llenó el aire, y el hogar de Cayen, hasta entonces frío, comenzó a respirar distinto. Cayen la miraba de reojo, sin querer aceptar lo que veía. Aquella mujer gigante, enviada como castigo, no lloraba en un rincón ni se quejaba de su suerte. No reclamaba, no exigía, no pedía consuelo. Simplemente actuaba, con dignidad, con calma, con esa fuerza silenciosa que a él le resultaba tan familiar como su propia sangre. Ella colocó sobre la mesa un pequeño pan duro que había guardado del viaje y lo partió con sus manos grandes, ofreciendo una parte a Cayen sin pronunciar palabra. Fue un gesto sencillo, casi insignificante, pero en él se escondía algo que el apache no esperaba. Un reconocimiento. Como si dijera, estamos aquí, juntos, aunque el mundo quiera vernos derrotados. Él aceptó el trozo de pan, aunque su orgullo ardía. Lo tomó sin mirarla directamente, masticando en silencio, pero cada bocado le sabía distinto. No era el pan lo que lo alimentaba, sino la certeza de que esa mujer, tan rechazada como él, había decidido no rendirse. Esa noche, cuando el fuego iluminaba sus rostros desde ángulos distintos, los dos permanecieron en silencio. Isabela, sentada en un banco rústico, peinaba su cabello largo y oscuro, y cada movimiento de sus manos transmitía serenidad. Cayen, recostado contra la pared, la observaba en secreto, luchando contra una idea que se negaba a aceptar, que quizás esa mujer enviada como burla podía enseñarle a su propio corazón lo que era resistir sin perder la dignidad. El desierto dormía afuera, y dentro de aquella casa de piedra se levantaba algo nuevo, imperceptible todavía, pero tan real como las brasas encendidas, el inicio de un vínculo silencioso, nacido en medio de la soledad de dos seres que el mundo había condenado. Y mientras el viento golpeaba las paredes como un recordatorio de que todo afuera seguía hostil, Cayen Dazan e Isabela Montenegro compartieron esa primera noche bajo el mismo techo. No hubo palabras de amor ni gestos de ternura, pero sí una certeza. Aunque la burla del mundo los había reunido, sería su propia dignidad la que decidiría lo que nacería entre ellos. Los días siguientes se llenaron de un silencio extraño en la casa de piedra. Isabela Montenegro, con sus 2 metros de altura y una serenidad que parecía desafiar la burla del mundo, comenzaba a dar forma al lugar, no con adornos ni riquezas, sino con esa fuerza callada que convierte lo austero en digno. Encendía el fuego, lavaba la ropa en el río, ordenaba la mesa con cuidado, y cada gesto suyo era como un latido que lentamente hacía vibrar las paredes frías de aquel refugio. Cayen Dazan la observaba desde la distancia. Sus ojos de obsidiana no revelaban emoción, pero dentro de él algo se movía. Aquella mujer no era la prometida que le habían jurado, no era la dama refinada que representaba el pacto entre hacendados y apaches, y sin embargo, había en ella una grandeza que nadie más parecía capaz de ver. Una grandeza que no residía en la delicadeza, sino en la dignidad de resistir sin quebrarse. Pero en la hacienda de los Valdivia, esa fortaleza era vista como una amenaza. Doña Ángela Valdivia, la viuda poderosa que gobernaba aquellas tierras con mano de hierro, miraba desde lo alto de sus balcones el murmullo del pueblo. Su corazón, endurecido por años de poder y prejuicio, ardía de desprecio. Para ella, ver a un apache recibir a una mujer blanca, aunque fuera como burla, era una afrenta. Y peor aún, escuchar que Isabela no se derrumbaba, sino que vivía con dignidad en la casa del salvaje. Doña Ángela era una mujer de belleza marchita, pero de presencia imponente. Sus vestidos de seda oscura arrastraban rumores. Sus joyas tintineaban como cadenas de oro,
y su voz, grave y cortante, era capaz de doblegar voluntades. Había enviudado joven y desde entonces había convertido su hacienda en un feudo de poder, donde todo se hacía bajo su mirada. Nadie se atrevía a desafiarla, y ahora, ante la figura de Isabela, sentía que la burla que había planeado podía volverse en su contra. En una reunión de damas, con copas de vino en mano y abanicos agitados como alas de cuervos, doña Ángela dejó caer su veneno. «Esa mujer no es una esposa, es un monstruo», susurró con una sonrisa torcida. Una aberración que su propia familia quiso ocultar, y ahora vive con un apache, como corresponde a alguien de su especie. Las risas cómplices no tardaron en llenar el salón. Las mujeres repitieron sus palabras por las calles, los hombres en las cantinas las transformaron en canciones crueles, y pronto todo el pueblo murmuraba que Isabela Montenegro no era más que una bestia blanca escondida entre paredes de piedra. Cayén escuchó los rumores y los guardó en silencio, como quien mastica espinas. Había aprendido a no dar importancia a la lengua de los hombres, pero lo que lo hería era ver cómo esas palabras buscaban arrancar la dignidad de la mujer que había llegado a su vida sin pedirlo. Isabela también escuchó, claro. Lo supo cuando fue al mercado y sintió cómo las mujeres apartaban sus cuerpos al pasar, como si temieran contagiarse de su altura, y cómo los hombres soltaron carcajadas al verla escoger un trozo de tela demasiado pequeño para cubrir sus hombros inmensos. Sin embargo, Isabela no respondió con gritos ni lágrimas. Caminó erguida, compró lo que necesitaba, y al regresar levantó la vista hacia la hacienda Valdivia, sabiendo en lo más profundo que aquella mirada vigilante la seguía desde la distancia. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. No viviría como carga ni como objeto de burla, sino como mujer. Y cada vez que encendía el fuego o ponía flores secas en un jarrón de barro, lo hacía como quien libra una batalla secreta contra el veneno de una sociedad que la quería doblada. Doña Ángela, al enterarse de esa resistencia, apretó los labios. Su odio no se alimentaba del tamaño de Isabela, ni siquiera de su unión con un apache. Su odio nacía de algo más profundo, la capacidad de esa mujer de resistir con la frente en alto, algo que ella, con todo su poder y riqueza, no lograba. Porque doña Ángela gobernaba con miedo, mientras Isabela comenzaba a conquistar respeto con dignidad. El choque entre ambas apenas empezaba, pero ya se podía sentir en el aire que sus destinos estaban unidos. El veneno de doña Ángela crecería con fuerza, y cada palabra suya sería un látigo que buscaría destruir lo que apenas comenzaba a nacer entre Cayén Dassán e Isabela Montenegro. Y en esa batalla silenciosa, una verdad latía oculta. Cuanto más intentara el mundo humillarla, más grande se volvería la figura de Isabela, no por sus 2 metros de altura, sino por la inmensidad de su espíritu. El amanecer llegó con un silencio suave, apenas interrumpido por el canto lejano de los gallos y el murmullo del viento sobre los matorrales. La noche había dejado un rocío tenue que descansaba sobre las hojas, y el aire fresco parecía traer un respiro al desierto que durante el día quemaba como fuego. Cayén Dassán despertó antes que el sol, como lo hacía siempre, con la disciplina de quien ha aprendido que el mundo puede volverse enemigo en cualquier momento. Pero esa mañana, algo distinto lo llevó a salir de la casa de piedra y caminar entre los senderos. No era desconfianza ni vigilia, era una inquietud que no podía nombrar. Cerca del río, oculto entre los arbustos, Cayén se detuvo. Allí estaba Isabela Montenegro, de pie sobre las piedras húmedas, con el cabello suelto cayendo como un río oscuro sobre su espalda. Sus pies desnudos rozaban el agua cristalina, y sus manos, grandes y firmes, recogían el vestido para no arrastrarlo en la corriente. La mujer de 2 metros de altura, que tantos habían llamado monstruo, parecía en ese instante parte de la naturaleza misma. Sólida como las montañas, serena como el cauce, imponente y, al mismo tiempo, profundamente humana. Isabela no sabía que estaba siendo observada. Cantaba suavemente,
con una voz grave y dulce que se confundía con el murmullo del agua, una melodía sin letra, quizás aprendida en la infancia, quizás inventada en ese instante. El sonido se elevaba como una plegaria íntima, como si el río fuese el único testigo digno de escuchar sus secretos. Callen la miraba, y por primera vez, en mucho tiempo, sintió que algo se movía dentro de él. No era rabia ni dolor, no era el peso de la traición ni el recuerdo de la sangre. Era una ternura nueva, peligrosa, que nacía sin permiso. Se sorprendió a sí mismo observando no la altura de su cuerpo ni la rudeza de sus manos, sino la calma que transmitía en cada gesto. Había una belleza extraña allí, distinta de lo que él había aprendido a esperar. Una belleza que no tenía que ver con adornos ni proporciones, sino con la fuerza de quien se sostiene sola frente al desprecio del mundo. Isabela se inclinó y dejó que el agua recorriera sus brazos. Cerró los ojos un instante, disfrutando de la frescura, y suspiró como quien por fin encuentra un respiro en medio del desierto de su vida. Callen sintió que ese suspiro le atravesaba el pecho. Recordó las risas del pueblo, las palabras venenosas de doña Ángela, los murmullos crueles que la llamaban monstruo, pero allí, frente a sus ojos, no había monstruo alguno. Había una mujer que, pese a todo, seguía cantando. El apache apretó la lanza que llevaba en la mano, como si quisiera anclarse a algo firme, porque temía reconocer lo que estaban haciendo en su corazón. Él había perdido a su familia, había sido traicionado por la prometida que nunca llegó, y había jurado no volver a abrirse al amor. Pero esa figura alta, bañada por el sol naciente, comenzaba a desarmar las murallas que tanto le había costado levantar. Isabela, ajena a su mirada, tomó un puñado de agua y lo dejó caer sobre su rostro. Las gotas resbalaron por su piel blanca, brillando como cristales bajo la luz dorada. En ese instante, Callen sintió algo que lo asustó más que cualquier enemigo, el deseo de acercarse. No un deseo brutal ni apresurado, sino un impulso profundo de compartir ese instante, de decirle sin palabras que veía lo que nadie más veía en ella. Pero se contuvo. El miedo a sus propios sentimientos fue más fuerte y retrocedió entre los arbustos, dejando que el canto de Isabela siguiera flotando sobre el río. Caminó de regreso a la casa con el corazón golpeando en su pecho, sabiendo que algo había cambiado, porque el hombre que hasta ayer veía en Isabela una burla, comenzaba a descubrir en ella un misterio. Isabela volvió a la casa poco después, con el cabello húmedo y un ramo de flores silvestres en la mano. No dijo nada, pero al poner las flores en un jarrón de barro, llenó el espacio con un color inesperado. Callen la observó sin pronunciar palabra, y por primera vez en mucho tiempo, en su rostro duro apareció una sombra de suavidad. Aquel amanecer junto al río no fue una declaración, ni un encuentro, ni siquiera un gesto compartido. Fue apenas un instante secreto, guardado en la memoria de un hombre que juraba no volver a amar. Pero las historias más grandes nacen así, en un murmullo, en un destello, en un canto al borde del agua. Y aunque ninguno lo sabía todavía, ese momento estaba destinado a ser el primer paso de un amor que desafiaría al mundo entero. El pueblo se preparaba para la feria anual, esa celebración que mezclaba olores de maíz tostado, aguardiente y tierra húmeda con la música de guitarras que resonaba desde temprano. Para muchos era el día más esperado, un respiro de alegría en medio de la dureza del desierto. Para Isabela Montenegro, en cambio, fue el inicio de una nueva humillación. Había decidido acompañar a Callen Dasan, aunque sabía lo que eso significaba. En el silencio de la casa, alistó un vestido sencillo que había remendado con sus propias manos. No tenía bordados finos ni cintas de colores, solo un corte recto que cubría su cuerpo alto y fuerte. Al mirarse en el reflejo del agua, supo que nunca encajaría entre aquellas mujeres pequeñas, de cinturas apretadas por corsés y sonrisas ensayadas. Pero aún así, caminó erguida porque lo único que no permitiría jamás era que la vieran encorvada. Desde que entró en la plaza, las miradas se clavaron en ella como cuchillos. Algunos callaron para observar con morbo, otros soltaron risas abiertas.
Un grupo de jóvenes con copas en la mano comenzó a imitar sus pasos exagerando la altura, levantando los brazos como gigantes torpes. La burla se esparció como pólvora, y pronto todos los ojos se volvieron hacia ella. «¡Que baile la novia del Apache!», gritó uno de los hombres arrancando carcajadas entre la multitud. El aire se llenó de silbidos y de frases crueles. «Miren cómo tapa el sol. Esa mujer no es de carne, es de piedra. Con ella hasta un caballo se sentiría pequeño». La feria, que debía ser fiesta, se convirtió en un circo cruel con un solo objetivo: ridiculizar a Isabela. Ella apretó los puños, respirando hondo. No lloró, no pidió ayuda, no se escondió. Se mantuvo firme, aunque por dentro cada palabra le desgarraba el pecho. Quiso pensar en el río, en el canto de la mañana, en el calor del fuego que había encendido en la casa de piedra. Pero allí, frente a todo el pueblo, estaba sola contra un mar de risas. Fue entonces cuando Cayen Dasán dio un paso al frente. Su figura se alzó en medio de la multitud, y su voz grave, cargada de firmeza, atravesó el bullicio como un relámpago. «¡Basta!». El silencio cayó de golpe, como si alguien hubiera apagado la música y detenido el aire. Los hombres se miraron unos a otros, incrédulos de que el Apache se atreviera a desafiar a todos en público. Cayen caminó hasta colocarse frente a Isabela, poniéndose entre ella y la multitud. Sus ojos oscuros, encendidos por una rabia contenida, se clavaron en los burlones. «La mujer que ustedes llaman monstruo», dijo, con voz que retumbaba como un tambor, «tiene más dignidad que todo este pueblo junto». Las palabras fueron un látigo. Nadie rió. Nadie se atrevió a responder. En esos segundos, la feria entera fue testigo de algo que no estaba en los planes de nadie: un Apache defendiendo a una mujer blanca que todos despreciaban. Isabela sintió que sus ojos se humedecían, no por el dolor de las burlas, sino por lo que acababa de escuchar. Cayen, que tantas veces la había recibido con silencio y frialdad, ahora la protegía como si su honor dependiera de ello. Fue un gesto sencillo y brutal al mismo tiempo, un muro levantado contra la crueldad del mundo. Doña Ángela Valdivia, presente entre las damas, apretó el abanico con furia. En sus planes, Isabela debía ser objeto de burla eterna, nunca protegida, nunca defendida. Ver a Cayen ponerse de pie por ella encendió en su pecho un odio aún más hondo. La música volvió a sonar lentamente y la feria retomó su curso, pero ya nada era igual. Nadie volvió a reír abiertamente de Isabela ese día. Cayen e Isabela caminaron juntos entre los puestos, sin tomarse de la mano, sin pronunciar palabra, pero con una certeza que crecía en silencio. En medio de un mundo que los despreciaba, habían encontrado un lugar, aunque fuera pequeño, donde podían sostenerse el uno al otro. Esa noche, al regresar a la casa de piedra, Isabela colocó sobre la mesa unas flores que había recogido en la feria. No dijo nada, pero sus ojos hablaron por ella: agradecimiento, ternura y una chispa de algo más que aún no se atrevía a nombrar. Cayen, desde el rincón, la miró en silencio, y por primera vez permitió que una sombra de orgullo suavizara su rostro. La feria, que había comenzado con risas crueles, terminó convirtiéndose en el escenario de un descubrimiento. Cayen había comprendido que no podía permanecer indiferente al dolor de aquella mujer. Y ella, que había aprendido a vivir sola contra todos, descubrió que tal vez ya no tendría que hacerlo. La tormenta llegó sin aviso, como suelen llegar las tormentas en el desierto, con un rugido que parecía partir el cielo en dos. El viento golpeaba con furia las paredes de la casa de piedra, y cada trueno hacía temblar los cristales pequeños que colgaban en las ventanas. El fuego crepitaba en el centro de la habitación, arrojando sombras largas que se deslizaban por los muros como fantasmas antiguos. Isabela Montenegro estaba sentada frente a la hoguera, con las manos extendidas hacia el calor. Su figura inmensa parecía aún más solemne a la luz naranja, como si en ella se reunieran la fuerza de un roble y la fragilidad de una mujer que había aprendido a resistir. Su cabello, todavía húmedo por la lluvia que alcanzó a sorprenderla en el camino de regreso, caía en ondas pesadas sobre sus hombros. Cayen Dasán,
permanecía en silencio, apoyado contra la pared, con los ojos fijos en el fuego. La tormenta parecía haber despertado algo en él, una memoria que había mantenido enterrada bajo la tierra de su orgullo. El silencio entre ellos era profundo, pero no incómodo. Era el silencio de quienes llevan demasiado tiempo cargando sus propios fantasmas y en esa noche de furia sabían que ya no podían esconderlos más. Isabela fue la primera en hablar, con una voz grave y serena, rota apenas por la emoción contenida. «Toda mi vida me miraron como una anomalía», susurró. «Desde niña, cada centímetro que crecía era un motivo más de vergüenza para mi familia. Mi padre me ocultaba en las fiestas, mis hermanos se burlaban de mí en secreto y mi madre decía que Dios me había hecho para probar su paciencia. Nunca me miraron como hija, ni como mujer, sino como una carga que tarde o temprano tendrían que entregar. Y así lo hicieron, como quien vende una bestia en el mercado». Callen la miró de reojo. Sus palabras lo golpeaban como piedras porque reconocía en ellas el mismo dolor que llevaba marcado en la sangre. Ella continuó, sin bajar la voz. «No sé qué es peor, si la burla de los demás o el silencio de quienes deberían haberte defendido. Aprendí a no llorar, a no esperar nada. Pero por dentro, cada palabra, cada mirada, me fue dejando cicatrices que nadie ve». El silencio volvió a llenar la habitación. El fuego crujió fuerte, como si respondiera al peso de sus confesiones. Entonces Callen apartó la vista del fuego y habló, con una voz grave que parecía salir desde lo más hondo de su pecho. «Yo también sé lo que es perderlo todo. Mis hermanos murieron en una emboscada de soldados. Mi padre cayó defendiendo nuestra tierra. Mi madre nunca volvió a sonreír. Y yo, que debía protegerlos, quedé vivo solo para cargar con la memoria de su sangre». Sus manos, curtidas y fuertes, temblaron apenas. Me prometieron una mujer blanca, un símbolo de respeto, y me aferré a esa promesa como quien se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. Pero ella... Su voz se quebró por un instante. Me traicionó. Prefirió el dinero, el apellido, la seguridad. Me dejaron esperando como a un niño ingenuo, y desde entonces juré que no volvería a entregar mi corazón. Isabela lo miró con ojos húmedos, no de lástima, sino de reconocimiento. Esa noche no eran el apache y la mujer gigante, no eran la burla de un pueblo ni el pacto roto de los hacendados. Eran dos almas heridas que, en la intimidad de la tormenta, se mostraban desnudas en lo único que los igualaba: el dolor. El silencio volvió, pero ya no era un silencio de distancia, sino de complicidad. Afuera, la lluvia golpeaba como un ejército sobre el techo, pero dentro de la casa, las palabras habían abierto una grieta por donde se filtraba la luz. Isabela se inclinó hacia el fuego, acercando sus manos grandes a las brasas y murmuró: «Quizás el mundo quiso burlarse de nosotros, Callen, pero no sabe que las cicatrices también pueden ser puentes». Él levantó la vista. Sus ojos de obsidiana, duros como siempre, se suavizaron al encontrarse con los de ella. Por un instante, ninguno de los dos habló. No hicieron falta abrazos ni promesas. Solo se miraron, y en esa mirada compartida nació un reconocimiento más fuerte que cualquier palabra: la certeza de que no estaban solos. La tormenta continuó rugiendo afuera, pero en la casa de piedra se había encendido otra clase de fuego. Un fuego secreto, nacido de dos cicatrices que, al encontrarse, habían dejado de doler solas. La tormenta había dejado su rastro sobre la tierra, y en el aire todavía flotaba el aroma a lluvia y tierra mojada. La noche, sin embargo, seguía viva dentro de la casa de piedra. El fuego crepitaba con suavidad, iluminando los rostros de Callen Dazan e Isabela Montenegro, dos almas que apenas unas horas antes habían compartido sus cicatrices más íntimas. Ya no eran extraños obligados por un pacto, ni enemigos unidos por una burla. Ahora eran dos seres desnudos en su dolor, reconocidos en su fragilidad. Isabela permanecía sentada cerca del fuego, con la mirada fija en las brasas que danzaban como si guardaran secretos antiguos. Sus manos, grandes y firmes, jugaban con un mechón de su cabello oscuro aún húmedo, y su rostro, normalmente tan severo,
parecía suavizado por la calma de la confesión compartida. Había algo en sus ojos, algo que no era tristeza ni resignación, sino una luz nueva, tímida y serena, como la esperanza de un amanecer. Callen, a unos pasos de ella, la observaba en silencio. No era la altura de su cuerpo lo que lo impresionaba, ni la fuerza de sus brazos, ni la solidez con la que se mantenía en pie frente al mundo. Era otra cosa, algo más profundo. La forma en que, a pesar de todas las burlas y del rechazo, todavía era capaz de sonreír para sí misma, de cantar en la orilla del río, de poner flores en un jarrón como si creyera que la belleza podía sobrevivir incluso en el desierto. El silencio entre ellos no era incómodo, era un silencio cargado, lleno de palabras que no se atrevían a pronunciar. El viento afuera se había calmado y dentro de la casa solo se escuchaba el crepitar de la leña. Ese sonido marcaba el ritmo de algo nuevo, un pulso invisible que los acercaba poco a poco. Callen se movió hacia la mesa, fingiendo buscar algo, pero en realidad lo que buscaba era un pretexto para acercarse a ella. Sus ojos se cruzaron por un instante, y en ese cruce nació una chispa que ninguno pudo apagar. Isabela bajó la vista, con el rubor escondido bajo la sombra del fuego, y sintió cómo su corazón, acostumbrado a resistir, latía ahora como si por fin tuviera permiso de latir por deseo. Callen dio un paso más, y luego otro, hasta quedar junto a ella. La miró largo rato, sin pronunciar palabra. Había en su mirada dureza y ternura al mismo tiempo, como si luchara contra un ejército dentro de sí. Alzó una mano vacilante y la dejó caer suavemente sobre el hombro de Isabela. Sus dedos rozaron su piel con la torpeza de quien ha olvidado lo que es acariciar. Ella levantó la vista, sorprendida. Por un instante, pensó en apartarse, en recordar todas las veces que había sido rechazada. Pero los ojos de Callen no tenían burla, ni lástima, ni curiosidad. Tenían verdad. Y fue esa verdad la que la sostuvo cuando él, con un gesto lento, rozó su mejilla con los dedos, como si temiera que se desvaneciera. El fuego iluminaba sus rostros cuando sus labios se encontraron. No fue un beso desesperado ni salvaje, sino un beso torpe, contenido, nacido del miedo y del anhelo mezclados. Un beso en el que cada herida, cada cicatriz, parecía encontrar un bálsamo. Fue breve, apenas un roce, pero suficiente para derribar las murallas que ambos habían levantado durante años. Isabela cerró los ojos y dejó que el momento la envolviera. En su interior, la niña que había sido escondida por su familia y la mujer que había cargado con el peso de su estatura encontraron por fin un instante de amor. Y Callen, el guerrero endurecido por la pérdida y la traición, descubrió que todavía era capaz de abrir su corazón sin sentir que lo desgarraban. El beso terminó, pero el silencio que siguió fue aún más poderoso. Ninguno se apartó. Permanecieron frente a frente, respirando el mismo aire, compartiendo la misma certeza. Algo nuevo había nacido en medio de la tormenta. No un pacto impuesto, no una burla, no una obligación. Era algo que no se podía explicar, pero que los dos sintieron con la fuerza de lo inevitable. El comienzo de un amor prohibido, un amor destinado a desafiar al mundo entero. Esa noche, mientras el fuego seguía ardiendo y el viento acariciaba las paredes de piedra, Callen Dazan e Isabela Montenegro no pronunciaron palabras de promesa. No las necesitaban, porque en un solo beso habían comprendido que, aunque el mundo entero se levantara contra ellos, ya nada podría borrar lo que había nacido en sus corazones. El amanecer trajo consigo un aire distinto, como si el mundo hubiera cambiado desde aquella noche en la que los labios de Callen Dazan e Isabela Montenegro se encontraron frente al fuego. No se dijeron palabras de amor, no hubo promesas en voz alta, pero el silencio entre ellos se había transformado. Ahora cada mirada era más larga, cada gesto más íntimo, cada silencio compartido estaba lleno de significado. Isabela, al encender la hoguera, dejaba un trozo de pan sobre la mesa, pensando en él. Callen, al regresar con leña, colocaba las ramas con cuidado para que ella no tuviera que cargar tanto peso. Pequeñas cosas, apenas visibles,
pero que decían más que cualquier declaración. Sin embargo, en el corazón del pueblo, las semillas del veneno crecían en silencio. Doña Ángela Valdivia, desde la altura de su hacienda, observaba con rabia cómo la mujer que había querido ridiculizar empezaba a ser vista con otros ojos. Había quienes murmuraban que Isabela, a pesar de su tamaño descomunal, tenía un andar digno, que sus manos fuertes trabajaban con gracia, que incluso los niños la miraban con curiosidad en lugar de miedo. Ese cambio, mínimo pero real, era insoportable para la hacendada. Doña Ángela se reunió con los hombres más influyentes en su salón, adornado con cortinas de terciopelo. El aroma del vino tinto llenaba la sala mientras su voz, grave y venenosa, deslizaba palabras como cuchillos. ¿No lo ven?, dijo con una sonrisa helada. El apache se está ganando el respeto que jamás debería tener, y todo por culpa de esa mujer. Esa mujer no es una esposa, es un peligro. Si dejamos que crezca su influencia, mañana el pueblo entero creerá que puede desafiar nuestras costumbres. Los hombres, algunos movidos por el miedo, otros por la ambición, asintieron. Doña Ángela sabía cómo tocar las fibras del orgullo masculino. Le recordó que un apache jamás debía ser puesto por encima de ellos, que una mujer fuera de los estándares no podía ser vista con dignidad, que el orden del mundo estaba en riesgo si ese vínculo seguía creciendo. Y con voz firme, como quien dicta una sentencia, sembró la idea que envenenaría al pueblo. Isabela Montenegro no es una mujer bendita, es una bruja. La palabra cayó pesada, casi sagrada, y se extendió con rapidez. En los pasillos de la iglesia se murmuraba que su estatura era obra del demonio, que sus manos grandes ocultaban artes oscuras, que su canto en el río era un rezo maldito. En las cocinas se repetía que las flores que colocaba en jarrones no eran adorno, sino amuletos. En las plazas los hombres bebidos decían que el fuego ardía demasiado cuando ella lo encendía. Cada gesto suyo fue transformado en prueba de brujería por lenguas envenenadas. Isabela comenzó a sentir el cambio. En el mercado ya no solo la miraban con burla, ahora se apartaban de su lado como si llevara un mal contagioso. Una mujer llegó a persignarse cuando ella pasó. Un niño, que antes la había observado con curiosidad, fue retirado de su camino con brusquedad. Y aunque ella caminaba con la frente en alto, en su interior el peso del rechazo se volvía más denso. Cayen lo percibió y ardió de rabia. Una noche, mientras afilaba su cuchillo bajo la luz tenue del fuego, le dijo con voz firme: «No escuches sus palabras. El pueblo teme lo que no entiende. Pero yo te conozco, Isabela, y sé que no eres lo que dicen». Ella lo miró, con un dolor profundo en los ojos, y respondió con voz quebrada pero digna: «No es la primera vez que me llaman monstruo. No me asusta. Lo que me duele es que nunca basta con resistir. Siempre encuentran otra forma de condenarme». Cayen se levantó, caminó hasta ella y la tomó de las manos grandes y fuertes, apretándolas contra su pecho. Sus ojos, oscuros como la obsidiana, brillaban con una mezcla de furia y ternura. «Déjalos hablar. Mientras yo respire, nadie te tocará». Pero doña Ángela no planeaba quedarse en palabras. Su veneno pronto se transformaría en acción. Organizó a los hombres del pueblo, convenció a las mujeres más devotas y tejió un plan para arrancar de raíz lo que ella llamaba una amenaza. La tormenta que se avecinaba no era de lluvia ni de viento. Era una tormenta de odio, alimentada por prejuicios, dispuesta a caer sobre ellos con la fuerza de la injusticia. Y aunque Cayen e Isabela aún no lo sabían, su amor apenas nacido sería puesto a prueba en el fuego más cruel: el juicio del pueblo entero. La noche cayó sobre el pueblo con un silencio extraño, un silencio que presagiaba tormenta aunque el cielo estuviera despejado. No era la lluvia lo que se avecinaba, sino algo más oscuro: la furia del odio disfrazado de justicia. El veneno de doña Ángela Valdivia había corrido como pólvora, y esa misma noche los hombres se reunieron con antorchas en mano, guiados por la certeza falsa de que estaban salvando al pueblo de una amenaza. En la casa de piedra, Cayen Dazán e Isabela Montenegro compartían un momento de calma. Él afilaba su cuchillo junto al fuego.
Ella bordaba con torpeza un trozo de tela que había rescatado del mercado. La escena era sencilla, casi doméstica, pero en esa sencillez había nacido algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Entonces, los gritos rompieron la quietud, golpes violentos contra la puerta, voces que exigían salir, insultos que atravesaban las paredes como lanzas. «Bruja, monstruo, devuelve lo que nos has robado». Isabela se estremeció, pero no retrocedió. Cayenne se levantó de un salto, con el rostro endurecido, dispuesto a luchar contra todo si era necesario. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta cedió bajo el peso de las patadas. Los hombres irrumpieron con antorchas y sogas, sus ojos enrojecidos por la rabia. Se lanzaron contra Cayenne, lo golpearon con fuerza, lo sujetaron entre varios. El apache resistió como fiera, derribando a dos, rompiendo la nariz de otro, pero eran demasiados. Lo redujeron a golpes, lo arrastraron hacia afuera y lo ataron como a un animal. Isabela corrió hacia él, gritando su nombre, pero las mujeres del pueblo la rodearon, no con armas, sino con desprecio. La empujaron, la golpearon con piedras pequeñas, la insultaron con palabras que dolían más que los golpes. «Bestia, aberración, traes desgracia a estas tierras». Ella levantó los brazos para cubrirse, pero no cedió. Sus ojos brillaban con lágrimas, sí, pero también con fuego. Un hombre la empujó al suelo, y allí, entre el polvo, Isabela levantó la voz con una fuerza que nadie esperaba. No fue un grito de súplica ni de miedo, fue un rugido de dignidad. «Soy más mujer que todas ustedes juntas, porque sé amar sin miedo, aunque me desprecien». El silencio cayó por un instante. Sus palabras, cargadas de verdad, quedaron flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Incluso los más crueles bajaron la mirada, avergonzados sin querer admitirlo. Pero doña Ángela, que observaba desde la distancia con el abanico cerrado en la mano, sonrió con veneno. Para ella, esas palabras eran desafío, y el desafío debía pagarse caro. Arrastraron a Isabela por las calles, obligándola a salir del pueblo entre insultos y empujones. Cayenne, atado y ensangrentado, fue llevado en dirección contraria, separado de ella con violencia. Él gritaba su nombre, ella lo buscaba con la mirada, y aunque la multitud intentaba apagar sus voces, el lazo entre ambos era más fuerte que cualquier cadena. El camino se llenó de polvo, el aire de rabia, y el pueblo entero se convirtió en un tribunal sin juez ni misericordia. Esa noche, la mujer gigante fue expulsada como si fuera un mal presagio, y el guerrero apache fue apresado como un criminal. Pero mientras Isabela era empujada hacia la oscuridad del desierto, una certeza ardía en su pecho. No importaban las piedras, los insultos ni el exilio. Ella sabía que, de algún modo, volvería a encontrarse con él, porque lo que habían comenzado en la intimidad del fuego no podía ser destruido por el odio de un pueblo entero. Y Cayenne, con la sangre resbalando por su frente y las muñecas quemadas por las sogas, apretó los dientes y juró en silencio que no dejaría que le arrebataran a la única mujer que lo había mirado sin desprecio. Esa noche, el pueblo creyó haber vencido, pero en realidad lo que habían hecho era encender la llama de un amor que no descansaría hasta imponerse incluso sobre el odio más feroz. La noche había caído con un peso insoportable. El pueblo dormía con la falsa tranquilidad de haber cumplido justicia, mientras en la soledad de un granero abandonado, Cayenne Dassin yacía atado, con el cuerpo herido y la frente marcada por la sangre seca. Su respiración era áspera, cada movimiento le arrancaba un dolor profundo, pero sus ojos seguían vivos, encendidos por una rabia que no conocía cadenas. Lo habían humillado, lo habían golpeado, lo habían separado de Isabela Montenegro, y sin embargo lo único que ardía en su interior no era el odio, sino la determinación de volver a ella. Fue entonces cuando un anciano apache, un sobreviviente de las mismas matanzas que habían dejado a Cayenne huérfano, entró en silencio. Nadie lo había visto llegar. Con manos temblorosas pero firmes, cortó las sogas y murmuró apenas unas palabras. «El amor también es guerra, hijo».
y esta es la única que vale la pena luchar. Callen no respondió. No hacía falta. Se levantó con dificultad, tomó su lanza y salió al amanecer con el rostro endurecido y el corazón ardiendo. El sol nacía sobre el desierto y el polvo dorado cubría el camino, como si la tierra misma quisiera ser testigo de lo que estaba a punto de ocurrir. El pueblo despertó con gritos de alarma. Desde lejos vieron acercarse a Callen, herido, ensangrentado, pero erguido como un guerrero invencible. Sus pasos eran firmes, sus ojos centelleaban con la fuerza de alguien que ya no tenía miedo. En la plaza, doña Ángela Valdivia esperaba rodeada de hombres armados, segura de que esta vez acabaría con él para siempre. Su abanico, cerrado en su mano, parecía un cetro de poder venenoso. La multitud se reunió, expectante. Algunos llevaban todavía en el rostro la sombra de vergüenza por lo que habían hecho la noche anterior. Otros se refugiaban en el morbo de ver más sangre, y allí en medio de todos estaba Isabela, arrastrada de vuelta por los mismos que la habían expulsado. Sus ropas estaban desgarradas, su piel marcada por los golpes, pero su dignidad seguía intacta. Cuando vio a Callen avanzar, sus ojos se iluminaron como brasas en la oscuridad. El silencio se hizo profundo cuando Callen habló. Anoche me llamaron salvaje, me ataron como a un animal, se burlaron de la única mujer que ha mostrado más coraje que todo este pueblo junto. Pero escúchenme bien, no me arrodillaré, y no permitiré que toquen un solo cabello más de ella. Los hombres intentaron avanzar, pero Callen alzó su lanza y con una fuerza que parecía sobrehumana, la clavó en el suelo. El sonido resonó como un trueno. Nadie se atrevió a moverse. Sus ojos, oscuros y fieros, recorrieron uno por uno a los presentes y en ellos no había súplica, sino una verdad que imponía respeto. Él estaba dispuesto a morir por Isabela. Doña Ángela apretó los labios, furiosa. Intentó hablar, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. La gente, antes encendida en odio, comenzó a mirar de otra manera. Habían visto la burla, la humillación, la injusticia, y ahora veían algo distinto. Un hombre dispuesto a dar la vida y una mujer que, aun en su dolor, se mantenía erguida. Isabela dio un paso al frente. Su voz, grave y poderosa, atravesó la plaza. Me han llamado monstruo, bruja, maldición. Pero aquí estoy, de pie. No soy más que una mujer, con un corazón capaz de amar. Y ese amor no podrán arrancármelo, porque no depende de ustedes. El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire. Nadie rió, nadie se burló. Incluso los más crueles bajaron la mirada. Era imposible negar la grandeza que emanaba de aquella mujer que había resistido todo sin doblarse. Callen caminó hasta ella, la liberó de las manos que aún la sujetaban y la estrechó contra su pecho. En ese abrazo no había ternura fingida ni promesas vacías. Había fuerza, había reconocimiento, había un amor que se hacía invencible. El pueblo entero fue testigo de ese instante. Doña Ángela, derrotada por una verdad más grande que su veneno, retrocedió en silencio. Sus joyas tintinearon como cadenas rotas y en su rostro se dibujó la furia impotente de quien ve desmoronarse el poder. Ese día, sin derramar más sangre, Callen Dazan e Isabela Montenegro conquistaron algo que ni el odio, ni la burla, ni las cadenas habían logrado destruir: el respeto. Porque el pueblo comprendió, aunque les costara aceptarlo, que había en ellos una fuerza imposible de quebrar. El guerrero apache y la mujer gigante, expulsados como vergüenza, regresaban ahora como ejemplo, y en ese regreso su amor dejó de ser secreto, se convirtió en destino. Pasaron los meses, y como la lluvia que poco a poco hace florecer el desierto, el odio del pueblo comenzó a apagarse. Lo que al principio había sido burla y condena se transformó en silencio, y de ese silencio brotó algo inesperado: respeto. La memoria de aquella plaza, donde Callen Dazan se alzó contra todos para defender a Isabela Montenegro, quedó grabada en cada rincón. No era ya la historia de una burla, sino la de una resistencia que nadie había podido quebrar. Una mañana clara, las campanas de la pequeña iglesia del pueblo repicaron con fuerza. No llamaban a juicio ni a castigo, sino a celebración.
Los niños corrían con flores en las manos, las mujeres arreglaban ramos improvisados, y hasta los hombres más rudos, que antes habían reído cruelmente, se presentaban con la cabeza gacha, como queriendo reparar en silencio lo que habían destruido. Isabela apareció con un vestido blanco sencillo, sin adornos ostentosos, hecho con la tela que ella misma había cosido. Su figura alta y majestuosa llenaba el espacio, y lejos de ser motivo de burla, esa altura era ahora símbolo de grandeza. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, no de dolor sino de gratitud. Cayen la esperaba al frente, con el rostro endurecido por la vida pero suavizado por la emoción. Vestía su ropa más digna, sencilla como él mismo, pero en su mirada había algo que ningún atuendo podía igualar: la certeza de haber encontrado lo único por lo que valía la pena luchar. El sacerdote habló de unión y destino, pero en realidad las palabras que importaban eran las que no se pronunciaron. Cuando Cayen tomó la mano de Isabela, cuando sus dedos se entrelazaron como raíces fuertes, el pueblo comprendió que estaban presenciando algo más que una boda. Estaban siendo testigos de la victoria del amor sobre el desprecio. Los días que siguieron fueron distintos. La casa de piedra ya no fue solo refugio de dos almas heridas, sino un hogar donde comenzaron a crecer nuevas vidas. Se los veía en los campos, él trabajando la tierra con la firmeza de sus brazos, ella cantando mientras tejía y vigilaba a los niños que corrían alrededor. Aquellos niños, mezcla de dos mundos, eran la prueba viva de que el amor había vencido al odio. Isabela, que había sido rechazada toda su vida, se convirtió en madre, y en su maternidad encontró no solo ternura, sino redención. Cada risa de sus hijos era como una caricia que borraba los insultos de su pasado. Cada vez que uno de ellos la abrazaba, confirmaba lo que siempre había sospechado en lo más hondo de su corazón, que su tamaño no era maldición, sino bendición, porque en ella cabía un amor inmenso. Cayen, por su parte, dejó de ser el apache solitario que todos temían. Ahora era esposo, padre y protector. Su lanza, antes arma de guerra, descansaba junto a la puerta como símbolo de un tiempo superado. Su fuerza no estaba ya en la batalla, sino en el abrazo, en la mirada serena, en la paciencia con la que enseñaba a sus hijos a respetar la tierra y honrar la sangre. Con el tiempo, la historia de ellos dejó de ser susurro y se convirtió en ejemplo. Las mismas bocas que un día los habían insultado, ahora hablaban de su unión como un milagro, y los que antes se burlaban de Isabela comenzaron a reconocer en ella algo que nadie podía negar: la grandeza de un espíritu indomable. En una tarde luminosa, mientras los niños corrían entre los naranjos y el viento agitaba suavemente las ramas, Isabela tomó la mano de Cayen y lo miró con la misma fuerza de aquella primera vez en que sus miradas se cruzaron entre las risas del pueblo. Él le sonrió apenas, con esa seriedad que escondía ternura, y ella, con voz baja, dijo: «El mundo quiso burlarse de nosotros, pero juntos sembramos algo más fuerte que el odio». Cayen apretó su mano y respondió con un murmullo que quedó grabado como la última verdad de su historia: «El amor verdadero no mide cuerpos, mide almas». Y así, entre el canto de los niños, el aroma de las flores y la tierra sembrada con esperanza, la historia del apache solitario y la mujer gigante quedó escrita no como tragedia, sino como un canto eterno al poder del amor que se niega a rendirse. Antes de despedirnos de este romance que desafió el odio y sembró esperanza, quiero invitarte a que te unas a esta familia que valora y celebra los amores de época. Tu suscripción y tu me gusta son la fuerza que nos permite seguir contando historias que tocan el corazón. Y si esta historia te conmovió, escribe en los comentarios la palabra alma, porque al final es el alma la que mide la grandeza de un amor.